Hablando a esta hora de la tarde, en este viernes soleado pero frío en la ciudad de Buenos Aires. El primero de ellos tiene que ver con esta imagen. La idea de la suba de, ahí está Acuña, ahí está Pablo Moyano, ahí está Daer, el triunvirato de la CGT, todos juntos. Junto a Guzmán y Massa. Con Alberto, que parece sintetizó lo que Massa le pedía en público y lo que Guzmán decía que iba a hacer, pero finalmente no concretaba y eso puso nervioso a más de uno. Bueno, lo cierto es que se anunció la elevación del piso en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, lo que ya dijimos, hasta los 280.000 pesos, aunque no se tocaron prácticamente escalas y no se modifican otros tributos y otras imposiciones sobre los monotributistas autónomos, lo que recién decíamos. Yo creo que esta es una de las imágenes y uno de los temas, uno de los ejes, porque en el fondo está el tema impositivo. Acá está Marco Del Pont, la titular de la AFIP. Lo que subyace cada vez que el gobierno hace esto es el esfuerzo fiscal que eso implica para el Estado y, por lo tanto, cómo resiente el nivel de ingresos que después afecta eventualmente el gasto que haga o la manera de financiar el gasto. Y ahí aparece el tema de la contracara, que es la deuda pública, esa deuda pública que no para de crecer. Una deuda pública que hoy tiene, bueno, otro test electoral, otro test muy importante en términos económicos para el propio ministro Guzmán, porque sale a buscar el propio Guzmán en el día de hoy más de 170.000 millones de pesos. Renovó de manera exitosa la semana pasada vencimientos importantes, pero hoy tiene un test que hay que ver finalmente si logra conseguir. Todo hace presagiar que sí. Lo que habrá que ver, y es lo que los inversores van a seguramente en detalle observar, es cuánto de lo que consigue Guzmán en el mercado es ajustable a la inflación. Es decir, son bonos ajustables al SER, al coeficiente de estabilización recíproca, que es la inflación. Porque la gente está dispuesta a prestarle al Estado una tasa relativamente elevada, sí, siempre y cuando esté cubierta. ¿Cubierta en qué? Cubierta contra la inflación o al dólar link. Esto es, cubierta la devaluación del dólar oficial eventual del mañana. A ese dólar oficial que no para de moverse y que hoy terminó arriba de 125, poniendo incluso el dólar solidario por encima del dólar paralelo, que hoy recortó posiciones, termina cerrando en 205 con un paralelo que está en 206, con un dólar solidario en 206. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado además? Bueno, hoy Guzmán está buscando financiamiento en una emisión monetaria que procurará conseguir ajustable al SER más el 1,8%, financiamiento con vencimiento en noviembre del 2025. El mercado le va a prestar a noviembre del 2025 en pesos, pero ajustado por la inflación, más casi el 2% adicional encima de la inflación. Veremos. Así que acá tenemos, yo diría, uno de los ejes. El segundo de los ejes es lo que está pasando con la política, que está muy revuelta en medio de una sociedad que está convulsionada. Porque mientras la política piensa el 2023, se discute en la Convención Nacional del Radicalismo, la identidad, pero también el 2023. Lo discute el PRO ya de manera altisonante, evidente y de frente a la sociedad, con Rodríguez Larreta lanzado, con Macri que no deja de interpretar que quizás pueda tener un segundo tiempo. De hecho, ayer hizo un Space, ¿no es cierto? Eso se llama Space. Y allí volvió a validar la idea de que por ahí podría ser de la partida y tener un segundo tiempo. De hecho, Jorge Macri ayer se fue a sacarle la foto con su primo, Mauricio, hablando del futuro. Jorge Macri, el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que llegó al gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, esta es la imagen, que llega al gabinete de la Ciudad de Buenos Aires después de aceptar a Santilli en la provincia y el correrse de la discusión provincial, aunque Jorge Macri aún sigue siendo el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. A lo que probablemente no pueda mantener durante mucho tiempo si es que su apetito es ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. A suceder a Horacio Rodríguez Larreta, que parecería tener en Martín Lustó su principal aliado. Lo demostró en el locro del 25 de mayo, pero no el único. Porque mientras el PRO discute, lo cierto es que en el fondo, mientras la convención radical se lleva adelante en La Plata y hoy el emergente será Gastón Manes como presidente, y ahí están las imágenes, acaba de llegar el presidente del partido, sin ir más lejos, Gerardo Morales, etcétera. Mientras todo eso pasa, está claro que hay un sector del PRO que quiere ir más hacia los libertarios y hay otro que dice que hay que cobijar y abrazar al radicalismo, porque sin el radicalismo perdemos musculatura, perdemos peso específico de poder de transformación en un eventual nuevo gobierno a partir del 2023. El bloque de diputados de los
radicales o radical en la Cámara de Diputados de la Nación es más importante que el del PRO. El bloque de senadores también tiene 13 senadores de la Unión Cívica Radical y 9 el PRO. Tiene más de 400 intendentes en todo el país y tiene 3 provincias: Jujuy, Mendoza y Corrientes, que implican incluso en términos electorales más que la propia Ciudad de Buenos Aires, que es el corazón político del poder del PRO, que tiene por otra parte menos de 100 intendentes en todo el país. Acá está pasando, mire, esto es Morales. Pongamos un poquito Morales ahora en vivo. Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en La Plata. Pero está la convención con quórum completo. Ya hemos tenido alguna previa con distintos convencionales. Vamos a vivir un hito importante del radicalismo que va a reafirmar la unidad del radicalismo, del partido. Va a reafirmar además la pertenencia a Juntos por el Cambio, va a reafirmar también la necesidad de que tenemos que tener un programa antes de fin de año, un programa de gobierno donde hay que discutir, debatir ideas, debatir propuestas, proyectos, lo que está, algo que no se ve, por ahí aparece mucho el lío siempre, pero algo que no se ve, que es un trabajo muy profundo que están haciendo nuestras fundaciones. Y después también seguramente se va a poner a consideración y va a haber un consenso casi unánime en ampliar Juntos por el Cambio, hacia fuerzas políticas que tengan las mismas coincidencias programáticas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el límite ahí? No, de ideas. Nosotros, como ustedes saben, hemos luchado en la década del 90 contra el neoliberalismo, así que todas las opciones neoliberales, facilistas, que pretenden la eliminación del Estado y se apartan de la concepción histórica del radicalismo, que siempre ha propugnado tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿Estarían abiertos a aceptar a partidos como los libertarios o como Milei, por ejemplo? Tenemos muchas diferencias ideológicas profundas, así que seguramente no van a poder coincidir con el programa de gobierno que vamos a plantear. Bueno, ahí está toda la definición política con mayúscula de Gerardo Morales. Esto está pasando ahora, insisto, en La Plata. Dijo 4 cosas muy importantes. Dijo, vamos a procurar un acuerdo programático, venimos a validar Juntos por el Cambio, queremos ampliar Juntos por el Cambio en virtud de ese acuerdo programático con fuerzas políticas afines. Y fuimos contestatarios del neoliberalismo, mal podemos ir a buscar acuerdos con aquellos que revalorizan los 90 o los libertarios, a quien dijo que tienen diferencias muy profundas. Creo que son las 4 definiciones en la previa más fuertes. No a los libertarios Milei, sí a un acuerdo programático, sí a la pertenencia en Juntos por el Cambio y sí a ampliarlo, pero con fuerzas afines ideológicamente. También todo esto que generó el radicalismo hoy da cuenta de un radicalismo diferente, que le discute hegemonía al PRO, pero que al mismo tiempo equilibra la balanza de Juntos por el Cambio. Por todo eso que yo les contaba con antelación. De allí la preocupación en el PRO, que por primera vez además no tiene un liderazgo nítido y claro. Un partido confeccionado en la Ciudad de Buenos Aires al calor del desembarco a la política de Mauricio Macri, que finalmente hoy tiene personas que le disputan al propio Macri el liderazgo. Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, entre otros, sin ir más lejos. Con un Milei que además aprovecha esto y tensiona, y ayer declara por primera vez que él no estaría en desacuerdo con ser ministro de Economía si es que Mauricio Macri o Patricia Bullrich son presidentes de los argentinos. Y se convencen ellos de que hay que ir a ideas de la libertad y por lo tanto hacer transformaciones profundas. Yo creo que en el fondo todo eso está en discusión. Mientras tanto, en el gobierno, la discusión es la calle, la discusión es la gestión, la discusión es si nos quedamos o nos vamos. En el medio, la irresolución. Es decir, la falta de eficacia, efectividad en poder dar respuesta a la mayoría de los problemas de una sociedad que empieza a tener situaciones de convulsión crecientes que terminan con un impacto muy fuerte en la calle. Vimos lo que ha ocurrido ayer en distintos puntos de la Argentina. Vamos camino a la semana próxima a una jornada nacional de lucha por parte de distintas organizaciones y colectivos de izquierda que dicen
que por lo bajo tendrían alguna venia de la cámpora y otros para incluso destratar a su propio gobierno, a quien le están endilgando que el acuerdo con el fondo le termina quitando competitividad electoral, puertas adentro y adhesiones. Pero también ya hay un colectivo de múltiples protestas que no se puede, digamos, conducir. Miren lo que es San Juan hoy como imagen. Esto es el Polo Obrero, esto es la Ciudad de Buenos Aires. Pongamos San Juan hoy, centro de la escena. San Juan, donde los docentes autoconvocados han producido una movilización extraordinariamente grande, pocas veces vista. Después de haber cerrado de manera unilateral el gobierno la paritaria en 45% de aumento, y anoche el propio Uñac haber escrito una carta pública dando cuenta de que va a retomar las negociaciones porque tomó nota de ese reclamo que finalmente le hacen ya hoy no solo docentes autoconvocados, sino también trabajadores de la salud y otros sectores del Estado. Y acá hay un dato muy importante en esta movilización. ¿Por qué son autoconvocados? Porque las cúpulas gremiales pactaron, firmaron la paritaria, acordaron. Son históricas cúpulas gremiales peronistas aliados a los gobiernos peronistas, que ya no están pudiendo contener las bases. No quieren desairar a los propios, a los gobernadores que le pertenecen, pero no están pudiendo contener a las bases que se sienten insatisfechas y que ven cómo corren de atrás la carrera frente al alza de precios y la inflación. Yo creo que es un botón de muestra muy significativo. San Juan hoy, pero podríamos mencionar Río Negro, que pese a que reedita el diálogo en el medio de los paros en los hospitales, los paros continúan. Han dicho desde el gremio, por caso, que el 30% de los profesionales de la salud se fue del hospital público por los bajos salarios que hoy ostentan los trabajadores en Río Negro. En Santa Fe, UPCN ha dicho que no alienta el conflicto, pero pide revisar los tramos de aumentos, los pide acelerar. Por los paros ya se perdieron 4 días de clase en mayo en los colegios secundarios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Está creciendo el conflicto inclusive con ATECH, el gremio más importante de la educación en la provincia de Chubut, hacia donde fue Rodríguez Larreta. Hay asambleas, están preparando medidas de fuerza para la semana próxima. Los empleados de renta se están manifestando frente al Ministerio de Economía en la provincia de Chubut. Y lo cierto es que además la paritaria de los trabajadores de la salud ha pasado un cuarto intermedio, mientras que, insisto, hoy el gobierno recibe a los docentes que están amenazando con conflictos y paros la semana que viene. Y en Córdoba hoy fue otro día definitivamente de asambleas en el marco de la lucha que están llevando adelante los trabajadores municipales, que tienen una jornada de lucha de 2 horas por turno durante el día de hoy, viernes, en Córdoba capital. Son solo algunas muestras, podría mencionarles muchas más, botones de muestras de una conflictividad en los gremios que además trasciende al sector privado, no solo en lo público, obviamente. De hecho, en el mercado de los neumáticos se está hablando y mucho por estas horas. La semana que viene se va a hacer el hot sale de los neumáticos. ¿Saben qué estaban preguntando los empresarios? ¿Qué van a poner a la venta? Porque entre las importaciones pisadas y la producción nacional que está resintiéndose por los paros que hay, tanto en Pirelli como en Bridgestone, la falta de neumáticos se agudizó. Falta de neumáticos que siente el campo, pero que también sienten los automovilistas, vos, etcétera, cualquiera que requiere ir a buscar una cubierta hoy, con precios que han crecido de manera notable, muy por encima de la inflación inclusive, a propósito de una escasez que genera desabastecimiento. Hoy el conflicto se agudizó y el paro está en las plantas, por lo tanto se está produciendo mucho menos. O sea, no entran importados y además se produce poco neumático. Solo de vuelta, un eslabón de los múltiples que podríamos mencionar. Y el tercer eje y último tiene que ver definitivamente con este otro, que es casi una anécdota, pero no es menor. Es Moyano prefiere a los privados y reniega del Estado. ¿Quién? Pablo no puede ser. Sí, Pablo. ¿Qué Pablo? Moyano. Sí, sí. El hijo de Hugo, distanciado con Hugo. ¿Y por qué digo esto? Miren, en Pinamar apareció el intendente Yesa con la idea de municipalizar el servicio de recolección de residuos. Y lo empujaron fuerte, por lo bajo. Lo empujaron después altisonantemente 2 concejales del peronismo. Uno de ellos, Gregorio Estanga, alineado con la Cámpora. Oscar Trujillo, el otro, secretario gremial del Partido Justicialista de la ciudad de Pinamar. Impulsan que la municipalización, dicen, bueno, que el Estado. ¿Qué hace Pablo Moyano? Le escribe una carta a quien, a Máximo Kirchner.
el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le pide? La expulsión de los 2 dirigentes partidarios. ¿Por qué? Por proponer la municipalización. ¿Por qué? Porque quiere que sigan siendo privados. ¿Cómo? ¿Pablo, en serio? Sí. Porque entiende que si pasan a la órbita estatal van a perder salarios y derechos laborales. Porque van a ganar menos. ¿En serio? Es curioso. Pero no es distinto a lo que ha venido ocurriendo. Pablo, de hecho, se opuso. La última evidencia fue San Nicolás con Manuel Pasaglia. Antes se opuso a lo que Mariel Fernández quiso hacer cuando desembarcó en el distrito de Moreno, la única dirigente del movimiento Evita que es intendente en el conurbano. Lo primero que quiso era municipalizar el servicio de recolección de residuos. ¿Quién fue el principal adversario? Pablo Moyano. ¿Se acuerdan cuál fue la gran pelea de Moyano bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Con quién? Con Barba Gutiérrez. ¿Qué quería el exintendente de Quilmes? Municipalizar el servicio de recolección de residuos. Miren, caben 3. Las empresas le pertenecen y por eso se opone. Definitivamente es un convencido de que la vida privada es mucho mejor que la vida que le pueda garantizar un municipio, aunque sean de los propios y los intendentes le pertenezcan. 3. Pablo Moyano entiende que es más fácil extorsionar al privado que al propio intendente, con quien tiene una multiplicidad de otros negocios. En cualquiera de los casos es curioso, pero es Moyano el privatista, no el estatista. En Pinamar, hoy. Carla Ricciotti, ¿qué está pasando en La Plata? Hablando de la convención de la Unión Cívica Radical. Bienvenida formalmente, muy buenas tardes.